Bien, muy buenos días, queridos estudiantes. Bueno, vamos a continuar con este segundo bloque concerniente al desarrollo de nuestros contenidos de Historia Universal. Hoy, 9 de agosto del año 2021, a través de esta modalidad que estamos viniendo trabajando, ¿no? Y que vamos a continuar hasta que lo que reste del año. Pronto sabemos que vamos a volver a clases, como se dice. A aulas, más que nada. Vamos a compartir acá lo preparado para hoy. Bien, justo dentro del marco de nuestros contenidos estábamos hablando acerca de la posguerra, ¿no? Y lo que va a desatar esta misma después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, a este periodo se le conoce como la Guerra Fría, ¿no? Profesor, ¿por qué va a ser una guerra fría? Porque si bien es cierto, no hay un enfrentamiento entre las potencias, netamente, porque recuerden ustedes que ya surgió instituciones como las Naciones Unidas, que tratan de prevalecer, de que no se repita la historia. Por lo tanto, prevalece dentro de ellos. Ahora, pero todavía hay países, ¿no? Dentro de del marco de los que aceptaron o optaron unirse a las Naciones Unidas, hay países que no están participando dentro de ellos. Y van a ser ellos los que todavía van a continuar esos enfrentamientos. A eso se va a sumar una carrera, una lucha, un enfrentamiento, ¿no? Más que nada ideológica, o en su forma política, en su forma de gobernar, ¿no? Que va a condicionar la historia. Ahora, el mundo va a estar dividido para este tiempo, después de 1945, ¿no? A eso se le va a conocer como la bipolaridad, en este caso, entre la URSS y Estados Unidos. Por encima de ser ambos vencedores y esa alianza de ambos, se va a ver, como se dice, opacada porque el deseo de querer tener más superioridad que el otro, ¿no? O ejercer su hegemonía, en este caso, ¿no? Ejercer su hegemonía o su poder imperial o en este caso, socialista o ideológico. Por un lado tenemos a los Estados Unidos ejerciendo un sistema político-económico, ¿no? Conocido como el capitalismo, y tenemos a la URSS, ¿no? Que va a ejercer dominio o expandir su territorio, ¿no? O anexar a su pensamiento ideológico político, que es el socialismo, ¿no? Algunas naciones. Dentro de las que va a ir anexando es China, que también se va a sumar a eso, ¿no? Y vamos a ver cómo se cambian las cosas en este caso después de la Segunda Guerra Mundial. Un hecho impactante e importante va a ser el ataque de Hiroshima y Nagasaki, las bombas atómicas. Va a considerarse un capítulo, un precedente muy importante porque descubre, como se dice, la superioridad armamentística, en este caso de las naciones. Ahora, vamos a dar los fundamentos de por qué se cataloga como una guerra fría. ¿A qué hace referencia? Hace referencia la Guerra Fría a dos muy importantes superpotencias, Estados Unidos y la URSS, la Unión Soviética, la Unión de la República Socialista Soviética. Ambos países tienen una política distinta. Ahora, nunca van a llegar a una guerra directa, como les dije a un principio. No va a haber un enfrentamiento entre ambos, es decir, Rusia y tú, Estados Unidos, hasta la actualidad no hay, no ha habido, no está registrado en la historia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿De que cuál van a ser, va a ser la guerra entonces, profesor? Va a ser una guerra en la cual van a influenciar en otras naciones. Y son esas naciones las que van a sí llevar a ello esa situación de guerra, ¿no? De conflicto en este caso. Ahora, la tensión en este tiempo va a ser mucho mayor a la que se vivía hasta antes que se desate la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque va a haber una carrera en demostrar, y esto va a estar ligado a una situación en este caso. Por lo tanto, eh, la carrera armamentística ya se sabe quién es la que tiene la hegemonía, que es Estados Unidos, ¿no? Por mantener y edificar o construir estas bombas atómicas, ¿no? Por lo tanto, la guerra cogió otro rumbo con el estallido, el ataque a Hiroshima y Nagasaki,
agarró el rumbo de guerra nuclear y ambas potencias van a buscar eso. Por lo tanto, tenemos a Estados Unidos y a la URSS, ¿no? Que tienen el mismo armamento, tienen bombas atómicas y entre ambas están condicionadas, pero teniendo en cuenta que no se pueden atacar. ¿Por qué? Porque están las Naciones Unidas y han firmado un pacto. En este caso, la tensión entre ambos países se va a sentir en diferentes conflictos locales, ¿no? Con gran intensidad en África y en América Latina, como en Asia también. Esos son los conflictos que nosotros vamos a desarrollar que se dan en la Guerra Fría. Los países se van a ver, se van a ir dividiendo o separándose de estas potencias. El armamento que se va a utilizar, ¿no? Para disuadir al enemigo va a ser netamente buscar atacar. Por lo tanto, ¿qué entendemos de la Guerra Fría? Entendemos que los dos bandos ideológicos es Estados Unidos y la URSS. Que va a haber naciones que todavía van a tener algunos inconvenientes, que no están fijadas dentro de las Naciones Unidas, pero una que va, digamos, por ejemplo, la URSS va a influenciar en una nación y Estados Unidos en la otra. Si bien es cierto, van a influenciar, van a apoyar, pero más no van a ser los protagonistas del desarrollo de la guerra. A esa accionar, a esa situación, se le va a conocer como la Guerra Fría, en base a la polarización del mundo. Por lo tanto, la Guerra Fría va a reordenar el mundo, provocando esta polarización. ¿Por qué? Porque no solamente van a ser un hecho y punto se quedó, no, van a ser diferentes acontecimientos en los cuales van a agarrar relevancia a estos protagonistas. Por lo tanto, se conoce a la Guerra Fría como el periodo después de la guerra hasta 1999. Ahora, ¿qué cosa quieren impartir ambos? Estados Unidos, su modelo capitalista totalmente. ¿Por qué? Recuerden ustedes que ellos están realizando ayuda, va a realizar una ayuda a estos países después de la Segunda Guerra Mundial con el conocido Plan Marshall. Ah, muy bien, por favor, profesor. Ahora, la URSS también va a aplicar su modelo socialista, va a querer expandir su dominio y su territorio, y se va a querer, ¿no? Posicionarse dentro, por encima de los Estados Unidos. Ahora, cada superpotencia representa una idea, ¿no? Esa idea abarca diferentes aspectos, en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto social. Cada uno de ellos abarca esta imagen, y cada imagen va a estar representada. Por lo tanto, teniendo el mundo bipolar, vamos a ver cómo se va a considerar a los países del este como socialistas y a los países del oeste como capitalistas. Por lo tanto, la imagen del mundo va a estar representada bajo una cortina considerada como la cortina de hierro. Esa cortina de hierro va a desatarse en una crisis. Por lo tanto, Berlín va a entrar en una crisis, considerada como la crisis de 1961, hecho importantísimo. Podemos decir que uno de los primeros acontecimientos de este tiempo de la Guerra Fría es lo que se conoce hoy en día pues, como el Muro de Berlín. Esa crisis que va a haber en el territorio de Berlín en el año 1961 va a desatar con la caída, no, perdón, va a desatar la división, en este caso, de ambos estados, ¿no? Por un lado, la República Socialista, RDA, la República Socialista Alemana, y la otra Alemania, la Alemania Federal. Ambas Alemanias se van a posicionar y se construye y se edifica el muro de Berlín en base a lo que está condicionando. Entonces, esta es la situación, ¿no? Presentada en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Es aquí donde surge una de las primeras crisis. Profesor, uno de los primeros temas que nosotros tenemos que abarcar, que lo más probable es que lo abarcaremos la próxima semana, es la crisis de Berlín y la construcción del muro de Berlín. ¿Y cuándo cae el muro de Berlín también? Ese va a ser el tema de la próxima clase, uno de los primeros temas de la Guerra Fría, importantísima, porque a esto se le conoce como el telón de acero, ¿no? También. Ahora,
Tenemos por un lado el bloque de los Estados Unidos. ¿Qué se presenta? ¿Quién lo lidera? ¿Cómo se da? ¿Qué expone? ¿Ante qué se opone? Vamos a entenderlo. Parte por el líder político de este bloque. ¿Y quién es el líder político? El presidente de los Estados Unidos. La doctrina que aplica Truman, que consistía en oponerse a la expansión del comunismo. Profesor, ¿expansión del comunismo? ¿Cómo es eso? ¿No que era socialismo? Claro, el socialismo traía consigo el comunismo por parte de lo que estaba impartiéndose por parte de Stalin. La ideología del stalinismo está bien posicionada en lo que es la URSS, ¿no? Por lo tanto, contrarrestar ese avance va a ser muy importante para los Estados Unidos porque el régimen va a estar condicionado, ¿no? El régimen comunista va a estar condicionado. Muy bien. Por lo tanto, van a buscar, como se dice, una ayuda militar con otras naciones. Y esto va a desencadenar en que en el año 1949, 4 años después de que termine la Segunda Guerra Mundial, ya Estados Unidos avisoraba esta situación, veía esta situación. Entonces va a decir, vamos a juntarnos entre 8 naciones, perdón, entre un conjunto de países, perdón, entre un grupo de países, vamos a firmar, ¿no? Este pacto, ¿no? Y van a crear la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en el año 1949, un 4 de abril. Ojo, 4 de abril. Y esto va a estar integrado por Estados Unidos, Canadá y los países de Europa Occidental. ¿Recuerdan ustedes quiénes están acá? A todos los países que Estados Unidos va a apoyar con el Plan Marshall. Ya ustedes lo van a ver más adelante. Aquí está Francia, Inglaterra y entre otros países más. Por lo tanto, van a ser considerados aquellos países que firman el Tratado del Atlántico Norte, conocido como la OTAN. ¿Y qué se acuerda en este tratado? Importantísimo. ¿Qué se acuerda? En este tratado se acuerda de que si uno de estos países pasa por cualquier situación de, de enfrentamiento, automáticamente todos los otros países que firmaron este pacto tienen que apoyar, ¿no? Tienen que defender, en este caso. Tienen que defender. Ah, su profesor, ese es el primer bloque, sí. Por el otro lado, vamos a tener el otro bloque. ¿Cuál es el otro bloque? Por el otro lado, vamos a tener el otro bloque, el bloque de la URSS. Y el bloque de la URSS va a seguir una política similar a la norteamericana. Va a ir apoyando económicamente a algunos países, pero lo va a hacer de manera militar también. Militar, pero más que nada quiere insertar su modelo socialista. Por un lado, los del otro bloque que quieren contrarrestar el comunismo socialismo, ¿no? Y por otro lado, la URSS que quiere impartir su modelo socialista. Para el año 1955 se va a firmar el tratado un 1 de julio de 1955, 1 de julio de 1955, se va a firmar el Pacto de Varsovia, en respuesta al pacto, al tratado de la OTAN. Allá, tú haces tu tratado de OTAN, muy bien, la URSS no se quedó atrás, yo hago mi pacto de Varsovia. Y este va a estar integrado por la URSS y los países comunistas de la Europa Oriental. Muy bien, tenemos los dos bloques, pero va a haber países que no van a estar, como se dice, pegados a la situación. Los no alienados. Ellos van a ser los países que van a plantear la necesidad de mantener una neutralidad entre ambos frente a estas potencias. Es por eso que para 1955 se van a reunir en Bandung, ¿no? Donde va a surgir el movimiento de los países de los no alienados, países no alienados. Entonces tenemos tres bandos, dos bloques muy importantes, capitalistas, comunistas, y los que están intermedio, como se dice, el movimiento de los países no alienados, que se firma en el año 1955. Así se está presentando la situación, queridos estudiantes.
Aquí tenemos la imagen de los dos pactos, ¿no? En este caso, ¿no? Tenemos a la OTAN y tenemos el Pacto de Varsovia, ¿no? Ahí lo tienen ustedes, los estudiantes. La OTAN primero, es el más antiguo, el más cercano, 1949, prácticamente 6 años después se consolida el Pacto de Varsovia. Ahora, el Pacto de Varsovia, a diferencia de la OTAN, el Pacto de Varsovia cae en el año 1991. ¿Y a raíz de qué cae el Pacto de Varsovia? Recuerden ustedes, cae el Pacto de Varsovia a raíz también de la caída del muro de Berlín. Condicionante muy importante el Pacto de Varsovia. Por lo tanto, vamos a entender este punto acá, tanto del capitalismo como del comunismo, ¿no? O también socialismo. Vamos a pedirle a Dayana Palomino que lea El capitalismo. El capitalismo es un sistema político, social y económico en el que grandes empresas y unas pocas personas acaudaladas controlan la propiedad, incluyendo los activos capitales, terrenos, fábricas, dinero, acciones de bolsas y bonos. Muy bien, Dafne Portugués, ¿puede leernos comunismo? Comunismo es un movimiento político que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales donde los medios de producción sean de propiedad común. Esto implica que la propiedad privada de dichos medios no existiría, lo que llevaría el poder a la clase trabajadora. Muy bien, vamos a preguntarle a uno de tus compañeros ahora. A ver. Mariana, Marianita, cuéntame. Diferencias. ¿Qué diferencia encuentras de una a otra? ¿Qué ¿Me escucha, diferencia encuentras? profesor? ¿Qué diferencia encuentras entre capitalismo y comunismo? Que el capitalismo es un sistema político, social y económico y el comunismo es un movimiento político. Muy bien, primero entender algo. En el caso del capitalismo, sistema político, social y económico. Sistema. Comunismo, un movimiento político. Por un lado, uno promueve las inversiones de las grandes empresas y por otro, promueve lo que dice la formación de una sociedad sin clases sociales, ¿no? Ambos bien marcados, ¿no? Ahora, estos van a ser los bloques, ¿no? Y este va a ser su fundamento de cada uno de los bloques que nosotros vamos a analizar durante este periodo de lo que es la Guerra Fría. Ahora, el enfrentamiento va a estar bien marcado. Vamos a ver los ejemplos en cuanto a capitalismo, ¿no? Y socialismo comunismo. En este caso, la propiedad privada para uno, la propiedad privada para el otro, la competencia internacional, el principio de la soberanía programada, el Estado planifica la economía, ¿no? Predomina el mercado, en este caso, el Estado da bienestar, ¿no? Y el Estado provee todos los servicios básicos gratuitos, que es en lo que es un grupo de clases sociales, que es netamente el socialismo por este lado. Por lo tanto, las cosas van a estar marcadas. En el marco y en el desarrollo de lo que hasta ahorita estamos analizando, la competencia no solo va a estar en lo ideológico o en el pensamiento de la ideología en este caso, sino va a albergar diferentes ámbitos. Uno de los ámbitos que va a abarcar este pensamiento va a ser en el ámbito deportivo. La competencia deportiva, ¿no? Y aquí también surgen dos cositas, ¿no? El espionaje, ambos. Para uno, la participación de la CIA y para otro, la participación de la KGB, ¿no? Para la URSS, la KGB y para Estados Unidos, la CIA. Ahora, a eso se va a sumar la propaganda. Es aquí donde surgen las películas como James Bond, ¿no? En este caso, las películas del cine también como, en este caso, ahí vemos Rocky 5, si no me equivoco, se llama esa película donde el actor Sylvester Stallone pues interpreta a Rocky Balboa, se enfrenta con el ruso, ¿no? Como le llamaban, ¿no? Aquí, entonces, la competencia o esa guerra fría pasa a tomar otras connotaciones.
otros puntos de vista. Ahora, a eso se va a sumar la guerra propagandista, ¿no? Las propagandas que van a surgir durante este periodo de la Guerra Fría, la información que se va a brindar. Entonces, vamos entendiendo cómo se va presentando, ¿no?, lo que nosotros llamamos la Guerra Fría. Ahí tenemos otro bloque más de las imágenes concernientes a la guerra de la propaganda que están realizando, ¿no?, ambas naciones en el periodo que se conoce como la Guerra Fría. Ahora, el mapa de Europa también va a estar condicionado, está también ustedes las guerras que están surgiendo, ¿no?, y el mundo durante la Guerra Fría. Así se está presentando. Ambos colores, ambos países que están ligados. Los no alienados estamos ahí abajo, no estamos nosotros. Ahí vean ustedes. La crisis de Berlín de 1948, ¿no?, la situación de Grecia para 1947, Cuba 1962. Entonces, ¿a dónde nos vamos a remontar primero nosotros? ¿Por dónde vamos a partir a hablar nosotros concernientes a la Guerra Fría? ¿No? Porque también se va a dar una guerra de Vietnam, una guerra de Corea, cada uno de ellos en su tiempo, en base a una situación, ¿no? Primero vamos a partir por la crisis de Berlín y lo que trae consigo la crisis de Berlín y el resultante de lo que va a terminar con la construcción del muro de Berlín. Preguntas. Preguntas, dudas, interrogantes. Vamos, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ningún interrogante? Muy bien. Entonces, estamos viendo, queridos estudiantes, a los dos grandes bloques que se van a enfrentar, que van a utilizar diferentes vías: lo político, lo económico, lo social, el cine a la pantalla gigante, el cine, las propagandas, los folletos, los bocetos, la infografía que realicen, el pensamiento, el querer insertar. Entonces yo pregunto, los Estados Unidos querían insertar o quería eh, exponer su sistema político conocido como, Yanela Tineo, conocido como, Profesor, no lo escuché, disculpe, es que están haciendo ruido. a ver, los Estados Unidos quieren insertar su sistema político, conocido como, Tipismana. Por un lado tenemos a la URSS, que va a impartir su sistema socialista, ¿cómo se dice? Socialista comunista. Pero ¿qué quiere encontrar en el Estado la URSS? ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron? A ver, en el caso de los Estados Unidos, porque les dejé para que sus compañeras respondían, pero parece que no han tomado nota, ¿no? Estados Unidos influye en un sistema político, social y económico conocido como el capitalismo. Y en el caso del comunismo, va a ser un movimiento político que promueve la formación de, acá está la respuesta, de una clase, de una sociedad sin clases sociales. Ahí tienen ustedes las respuestas, ambos que van a impartir.
¿sí? Ahora, esto va a conllevar a que se dé toda una situación, ¿no? Que va a terminar en desatar lo que es una crisis de Berlín y la construcción del muro de Berlín. Ese tema y más detalles al respecto de este capítulo de Historia Universal del muro de Berlín lo vamos a ver en las siguientes clases. Hasta ahí nomás nos vamos a quedar con los estudiantes. Para la conformidad a lo que hemos explicado el día de hoy, levantamos pulgar arriba. Ok, muy bien, queridos estudiantes.